Hola, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a La Gran Aldea y a continuación algunas de las noticias destacadas en www.lagranaldea.com. Comenzamos con una entrevista al economista Alejandro Grisanti titulada de la siguiente manera: el debate tiene que fijarse en la pandemia y los mecanismos para la salida de Maduro. El economista afirma que hoy en Venezuela todos somos pobres y el ascenso social que antes daba la educación ha desaparecido. Por eso Grisanti estima que aún en medio de la crisis agudizada por la COVID-19 debe quedar claro que se necesita el cambio de régimen que hará posible que el país sienta una mejora en el corto y mediano plazo. En la medida en que el deterioro crece, más tardará la recuperación. También tenemos una conversación con el presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Leonardo Palacios, titulada "La economía de la Nutella está a punto de desplomarse". Para el presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, solo el entendimiento y los consensos detendrán lo que califica como pandemia económica, es decir, la desaparición de empresas, una vez terminen las medidas de cuarentena y confinamiento. Por ello, Leonardo Palacios dice estar dispuesto a ir a cuantos encuentros sean necesarios con representantes del gobierno de Nicolás Maduro para buscar una salida política. Comillas, no se puede llevar adelante una economía con una concepción trasnochada, con gente que no entiende el fenómeno económico. Pero a las 8:01 de la mañana nos vamos a conectar con el comisionado Miguel Pizarro ante Naciones Unidas, porque la comisionada para las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, Michelle Bachelet, presentó un nuevo informe en el que habla ahora de la situación de derechos humanos, además del tema del arco minero venezolano. Dio entonces una cifra espeluznante de 149 muertos en 4 años. Esa es la cifra que tiene Michelle Bachelet para lo que ha ocurrido en el arco minero. También daba cuenta de la explotación de los ciudadanos que se encuentran allí, que tienen que pagar entre 10 y 20% del oro que extraen, además del desplazamiento de su territorio de los indígenas que poblaron por años la zona minera de Venezuela. Bienvenido, comisionado, ¿cómo está? Un saludo, Adriana. Buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por el espacio. Miguel, en primer lugar, ¿qué se desprende de este informe a su juicio y qué puede generar en el Estado venezolano en este momento? Porque hay que recordar que de las 23 recomendaciones que ha hecho Michelle Bachelet y también de la recomendación de desarticular las FAES que hizo el año pasado, pues todo se ha ignorado. Sí, Adriana, yo empiezo por esto último. Yo creo que siempre es importante entender a qué nos enfrentamos nosotros. Si en Venezuela hubiese el mínimo ápice, la mínima oportunidad de que hubiese un cambio de conducta en el régimen de Nicolás Maduro, nosotros no estuviésemos luchando por cambio político, estuviésemos luchando por reformas en el sistema, estuviésemos luchando por aperturas dentro del sistema. Para nosotros es muy claro que Maduro no va a tener un cambio en su conducta, que Maduro no va a tener una apertura al respeto de los derechos humanos y que las más de 20 recomendaciones del año pasado y las más de 20 recomendaciones de este año lo que permiten es sentar las bases, primero, de la demostración de ausencia absoluta de voluntad política de parte del régimen de Maduro para el respeto de recomendaciones del sistema multilateral, pero lo segundo y lo que a nosotros nos parece más importante es que es la base política y diplomática y el sustento de mucha de la presión que se puede construir desde la comunidad internacional. Dicho esto, yo creo que entre el informe del 2 de julio y el informe del 15 hay 3 aspectos que son claves que debemos resaltar. El primero estuvo el 2 de julio en todo lo relacionado al espacio democrático. Es la primera vez que en el sistema multilateral, es la primera vez que en el sistema de derechos humanos se habla de Venezuela bajo este concepto de espacio democrático. ¿Y esto qué quiere decir? La sentencia del TSJ nombrando el CNE, las más de 100 sentencias contra los diputados y la Asamblea Nacional, toda la limitación, toda la forma de coercionar, de perseguir a la dirigencia política, al periodismo, a las formas de organización, y todo esto enmarcado en el debilitamiento permanente del espacio democrático y la democracia dentro de Venezuela. Esto no había pasado antes, un análisis de este tipo hacia el régimen de Nicolás Maduro nunca había existido y es para nosotros una cosa fundamental. Y hay 2 aspectos del 15 de julio, uno tú lo mencionabas bien, todo lo que está relacionado al arco minero y al sur del Orinoco tiene un aspecto fundamental. Se inicia el capítulo del arco minero diciendo que grupos irregulares, grupos armados, elementos irregulares son quienes tienen el control territorial, quienes imponen la justicia, quienes reproduciendo el modelo del pranato de las cárceles han construido un modelo llamado sindicatos y controlan, junto con una mafia de alto mando militar, toda la explotación minera en el sur del Orinoco. Hablan de las masacres indígenas, hablan de las amputaciones de extremidades, de los disparos en piernas, de la explotación sexual de la mujer y del tráfico de personas
como parte de la actividad económica del arco minero. Y esto, que si bien tú, yo, muchos de los que nos ven, lo sabemos desde hace mucho tiempo atrás, nunca había sido hablado, nunca había sido identificado y caracterizado de esta forma en el sistema internacional. De ahí una última parte, hay un tercer aspecto que es el acceso a la justicia, que sea el Consejo de Derechos Humanos, que sea la Oficina de la Alta Comisionada, quien hable de palizas, de electrocuciones, del uso de bolsas plásticas con químicos, del aislamiento, de las personas que pasan días esposados y con los ojos vendados para luego llevarlos a un interrogatorio, del acoso que sufren los familiares para negarle el acceso a los expedientes y la justicia, de incluso, como hablan en el caso de la FAES y la OLP, las simulaciones de procesos judiciales, las simulaciones de enfrentamiento, el haber obligado a familias enteras a desplazarse, a huir o incluso en algunos casos asesinar a alguno de los familiares para forzar una medida coercitiva, habla de cómo el sistema de justicia en Venezuela está totalmente tutelado. Es la primera vez que se hace además la cadena de mando. Se dice que todos los jueces ordinarios y los fiscales esperan instrucciones del Tribunal Supremo de Justicia y los magistrados para tomar decisiones en casos políticos o en casos que son medianamente escabrosos para el régimen. Y habla cómo la ausencia de titularidad ha permitido una discrecionalidad completa en el sistema. Estas cosas son importantes. ¿Son suficientes? Claramente no. Ante lo que pasa en Venezuela, no es un informe lo que va a detener lo que pasa en la Casa de los Sueños o la DIGESIN, o no es un reporte lo que va a permitir que definitivamente cambiemos las cosas, pero sí permite dar una base importante para exigir más, para reclamar más y para pedir más presión en el mundo. Por ejemplo, hace referencia a la alta comisionada del mismo tema de Rafael Acosta Arévalo, que fue asesinado justamente apenas saliendo Michelle Bachelet de Venezuela. La esposa de Acosta Arévalo, Waleska Pérez, ha dicho que ya no sabe qué esperar, que siente que nadie le hace caso. En el caso específico del capitán Acosta Arévalo, ¿qué puede decírsele a la viuda de Acosta Arévalo en este momento, cuando ya se cumple el año del asesinato, con esas mismas técnicas que usted ha descrito? Mira, en el caso de Waleska y el capitán Acosta, primero hay que ser muy solidarios. Yo creo que lo que hicieron con el capitán Acosta es la peor de las formas de tortura, porque no solo fue la tortura física que narra también el informe, costillas rotas, huesos fracturados, contusiones, que además dan cuenta de una paliza que lo llevó a la muerte, sino además el capitán Acosta lo pasearon como un trofeo dentro de la base militar. Estando golpeado y estando casi muerto, lo llevaron a una audiencia dentro de un tribunal militar para tenerlo como un trofeo. Y en el caso del capitán Acosta, que individualmente está narrado su caso, aquí inmediatamente inician varios procedimientos en paralelo, entre otros los procedimientos de la justicia universal. Estos informes, si bien no son un proceso rápido, sí dan o pavimentan el camino del largo trecho para conseguir justicia en el sistema universal y permite no solo ir a la Corte Penal, como de oficio van los países que ya tienen la demanda contra el régimen de Maduro, utilizando de sustento los informes de Naciones Unidas, sino también permite abrir en distintas áreas. Ahora el Reino Unido también está siendo parte del sistema de justicia universal, permite iniciar causas penales contra los responsables individuales en muchos más espacios que solamente un informe narrativo o una relatoría de lo que está pasando en Venezuela. La justicia para Waleska, la justicia para la hermana del capitán de la Sota, la justicia para muchas personas, los papás de Pernalete, los papás de Urbina. Va a llegar el día que podamos cambiar las cosas en Venezuela. Y va a llegar también en la medida que este esfuerzo sostenido del sistema multilateral pueda definitivamente llegar al sistema de justicia universal. Procesos que no son rápidos, pero procesos que una vez que inician, como en nuestro caso, no terminan hasta que no hay un culpable y un castigado. Para mucha gente eso significa mucho tiempo. Siempre se dice que los tiempos de la diplomacia, los tiempos de la justicia, no son los tiempos de la gente. Y en este momento de pandemia, ¿qué mensaje puede enviarle Miguel Pizarro a la ciudadanía que está desesperada y que el día a día se le va justamente entre cargar agua, resolver si tiene electricidad, ir a comprar leña o a ver cómo resuelve la comida porque no tiene gas? O en casos peores como está ocurriendo ahora en San Isidro, Adriana, donde ni siquiera les está llegando ni agua en cisterna, ni agua, caminar kilómetros hasta otro barrio o otra comunidad a buscar agua de forma, digamos, informal o de fuentes que no son tan limpias. Al final, nuestro sistema interno, lo que está pasando en Venezuela es una dinámica de supervivencia. Y yo coincido plenamente que los tiempos de la diplomacia no son los tiempos de la necesidad de los venezolanos. Los tiempos de la diplomacia van al ritmo de esta burocracia y van al ritmo de estos multilaterales. La solución definitiva nuestra requiere de la diplomacia, sí,
pero no es una solución diplomática. Nuestra solución es una solución política. Y yo creo que hay dos retos. El primer reto, a quienes hoy, que no es ajeno en casos personales, o sea, mi familia está toda dentro de Venezuela, aunque yo estoy en el exilio. eh, Aquí nosotros estamos intentando ir por varios caminos. No solamente es la denuncia y la visibilización en el caso del Consejo de Derechos Humanos, sino también poder avanzar en mecanismos concretos que amplíen el espacio humanitario en Venezuela. Ayer fue publicado también el Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas, Adriana, que es un plan interagencias que busca que entre saneamiento de agua, nutrición, acceso a la salud, medidas de seguridad alimentaria y acompañamiento en la resiliencia de las comunidades, buscar optimizar mucho de lo que pasa en Venezuela. Nosotros hemos podido avanzar con la OPS, han llegado varios aviones de carga humanitaria. Ahora, todo esto, igual que te dije al principio, son gotas en el océano. Son gotas en un marco de necesidad que es mucho más grande que lo que se puede hacer solo por la asistencia humanitaria, que las violaciones son mucho más grandes que lo que se puede contener solo por un informe, pero todo este camino lo que permite es sentar las bases para seguir presionando lo que en definitiva es la solución, que es un cambio político duradero, un cambio político estable y un cambio político que nos devuelva a nosotros la capacidad de construir nuestro país como nos merecemos. Ahora que habla del acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, se había dicho que se podía ampliar a 6 laboratorios más el tema de las pruebas PCR. ¿Usted qué información tiene en este momento de ese convenio con la OPS, firmado por Carlos Alvarado y también por el doctor Julio Castro por la Asamblea Nacional? Es decir, ¿se han podido desbloquear esos fondos que iban a ser utilizados para esa ayuda a Venezuela en momentos de pandemia? Sí, Adriana, ya en la OPS se está ejecutando una primera parte del dinero, que fue el dinero que se trasladó desde España. También la OPS ha recibido unas cargas humanitarias directas de la comunidad de donantes. Hay una segunda transferencia económica que esperamos que se pueda realizar ya la semana que viene, que tiene que ver con una importación masiva de PPE y de aumento de la capacidad de detección. En esa lógica, la OPS ha planteado y ha venido haciendo un assessment, ha venido haciendo una investigación de capacidad de los laboratorios. Ellos han detectado un número de laboratorios a los que se puede ampliar y han venido exigiendo y presionando al régimen para que esto pueda ocurrir. La única manera de que en Venezuela hagamos mejor contención del virus es que efectivamente aumentemos la capacidad de detección. Y hay síntomas que son muy claros. El virus no va al ritmo que la comunicación oficial indica cuando empiezan a advertir que necesitan el poliedro como un hospital, cuando empiezan a advertir que necesitan estadios como hospitales. Eso habla de la realidad interna de lo que está pasando, aunque los números no lo demuestren. Y en cuanto puedas tener mayor detección, en cuanto puedas tener mayor capacidad de saber cómo se está comportando el virus en Venezuela, vamos a encontrarnos una realidad mucho más compleja. Y por eso, aunque no está en nuestras manos, aunque no depende de nosotros la solución definitiva o la atención, sí depende de nosotros hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder ayudar y poner herramientas en manos de quienes pueden, que son las agencias multilaterales. Y esto es importante y agradezco el espacio para un minutico de pedagogía. La ayuda humanitaria no es implementada, no es ejecutada, no es distribuida por actores políticos, porque entonces no es humanitaria. La única forma de que la asistencia humanitaria funcione bajo los reglamentos internacionales es que sea trasladado el esfuerzo, la responsabilidad y la implementación a las agencias internacionales o las organizaciones de la sociedad civil internacional o nacional, que son quienes pueden hacerlo sin politizar y sin hacer más daño. Por eso usted no va a ver a un diputado, a un dirigente, a alguien siendo el que entregue las cajitas o las cosas, ni tampoco haciendo propaganda de esto. ¿Esto qué quiere decir? Esa lógica tradicional, donde uno se tomaba una foto con la cajita y a todo le subía un Twitter y un post y una cosa, eso no se puede hacer con la ayuda humanitaria de organismos multilaterales porque sería intromisión y politización de la respuesta. Ahora, comisionado, ¿ha bloqueado nuevamente el gobierno en los últimos meses alguna de esas ayudas o todo ha fluido, todo lo que se haya podido enviar? Son como niveles diferentes, Adriana. Ahí, en cuanto a la llegada, ha sido público que tenemos un ritmo como de un avión cada 2 semanas y media. Ha llegado avión de la Unión Europea, de Suiza, de Alemania, un avión con carga norteamericana y europea también, que fue el primero de los que llegó con donativos de USAID, y esta última carga que estaba dirigida a la OPS. Digamos que ese proceso es un proceso que ha ido medianamente bien, teniendo una alcabala clara, que es que cada avión que llega hacen la foto, la propaganda, la cadena de radio y televisión, buscando empujar a los demás fuera de ese espacio humanitario o que por la politización se frene el espacio humanitario. La verdad es que aunque esa alcabala existe, ese mecanismo ha podido fluir. Donde no hay apertura es en el acceso en tierra. ¿Y esto qué quiere decir? Que si bien pueden tener un salvoconducto en Caracas,
todo lo que está pasando en el sur del Orinoco, por ejemplo. La presencia de los grupos armados, como hablábamos del informe de la alta comisionada Michelle Bachelet. Las alcabalas que les quitan parte de la carga humanitaria como ejercicio de corrupción o de coerción a los actores humanitarios. La necesidad de un salvoconducto entregado por vicepresidencia para poder mover carga de un sitio a otro. Ese tipo de acceso, el acceso de última milla, como se dice en el lenguaje humanitario, es un acceso que está muy limitado y por eso tanto Naciones Unidas en su plan de respuesta humanitaria como nosotros en los comunicados de apoyo hemos venido haciendo exigencias de que ese espacio se pueda expandir. Sin autonomía logística en el espacio humanitario, vamos a seguir teniendo muchas limitaciones en que la ayuda llegue en el volumen y en la velocidad que debería llegar. Miguel Pizarro, comisionado ante Naciones Unidas, usted como político venezolano, como diputado, ¿siente que la pandemia le ha dado tiempo a Nicolás Maduro para mantener el proyecto político que tiene? Llamó a unas elecciones ahora en las que la oposición no va a participar por considerar que no hay transparencia, pero ¿cree que el gobierno de Nicolás Maduro se garantizó el año 2020? Mira, yo no soy determinista, Adriana. A mí no, o sea, yo creo que Venezuela es un país que tiene tantas cosas en la semana, nos ocurren políticamente y socialmente tantas cosas en una semana que regalar de aquí a diciembre del 2020 sería un acto de tremendismo. Yo creo sí que la pandemia es el sueño orwelliano de cualquier dictadura. La pandemia consolida un estado policial que le permite a los regímenes de este tipo utilizar la pandemia como mecanismo de control y como mecanismo de intimidación social y política. Si no, yo creo que sería miope no reconocer que la pandemia ha hecho muy difícil la acción política de la alternativa en Venezuela, ha hecho muy difícil la relevancia política en la discusión dentro de Venezuela y que este estado policial, a punta de las cuarentenas radicales, a punta de decir que hay que contener el virus, lo que ha permitido es mayor acoso a la prensa, como nunca antes hemos visto los números de acoso, de detenciones, de secuestro de trabajadores de la prensa con absoluta impunidad de parte del régimen, ha permitido acoso a los gremios, lo que ha venido pasando con doctores, con doctoras, con enfermeros, ha sido una cosa absolutamente grave, pero además es esta consolidación de la policía, del FAES, del ejército, como el equipo epidemiológico del régimen. A diferencia del resto de los países, que usa médicos, que usa especialistas, nosotros tenemos al FAES cerrando parroquias, al ejército y a la Guardia Nacional conteniendo poblaciones, y a un esfuerzo absolutamente coercitivo de soltar a la población a su voluntad, a su destino, encerrándolos en sus casas y no dándole ningún tipo de auxilio o de apoyo. Yo sí creo, Adriana, que la pandemia ha permitido a muchos regímenes totalitarios, sobre todo el nuestro, consolidar un estado policial, al menos durante el tiempo de encierro y cuarentena, que aunque en Venezuela no se respeta como ellos dicen, sí le ha permitido una discrecionalidad que debe ser preocupante para todos. Si bien no se respeta la cuarentena porque la gente necesita salir a hacer el trabajo que le garantice qué comer, quienes sí parecieran estar en este momento sitiados son justamente los políticos. Esa pandemia ha tenido que confinar a los políticos a través de plataformas como Zoom, que no son accesibles para los venezolanos. El tiempo político para la oposición venezolana, ¿cómo queda en medio de la pandemia? Y también siempre recordar en este espacio que 10 personas del entorno de Juan Guaidó han sido detenidas durante la pandemia. Así es, Adriana. Yo creo, nosotros tenemos un gran reto, que es entender que esta situación en la que estamos pareciera que no va a cambiar en el futuro inmediato. Y eso quiere decir que tenemos el reto como políticos de recuperar relevancia y pertinencia. Nosotros no podemos ser narradores de lo obvio. Para eso está la prensa que narra lo que va pasando en el día a día. Eso no le toca al dirigente político. El dirigente político tiene que agarrar la realidad y a partir de esa realidad traducir acciones, marcar una ruta. Yo creo que la inercia nos ha tenido durante un buen tiempo rehenes de una discusión interna que es tiempo de superar. Yo creo que la política no puede ser un ejercicio de ver quién es el más famoso, de ver quién es el más relevante y en esa discusión aumentar una desconexión entre lo que discute la política y lo que le pasa a la gente. Esa desconexión existe y no existe solo porque estamos reducidos a plataformas digitales. Eso es parte de la desconexión. Pero hay una desconexión de fondo, que es que nuestra discusión no es pertinente para el desespero y para la frustración de la gente. Hay que ambas cosas volverlas a setear y no solamente reencontrarnos físicamente, volver a hacer la política de base que nos permita minar la base social de la dictadura, sino también salirnos de discusiones bizantinas, salirnos de discusiones muy llenas de ego y de individualidad, porque a nosotros, si bien tenemos liderazgos importantes individualmente, el favor social, digamos, la opinión que nos acompaña a nosotros es basada en el todo. O
O sea, si nosotros entre nosotros nos matamos y nos peleamos, no es verdad que el opositor venezolano, que el que está hoy queriendo cambio en Venezuela, puede escoger entre uno u otro, porque es que así no funciona la política en una dictadura. Entonces a nosotros como dirigentes nos toca el gran reto de entender que puede no caerme bien uno o una de los que estén en la alianza, que puedo no tolerar a alguien en términos personales, pero la discusión debe ser sobre la política. Y ante la política hay que dar respuesta. Si la elección no es competitiva, ¿cómo utilizamos el catalizador de la elección para exigir verdaderas condiciones para que en el futuro podamos elegir? ¿Cómo nosotros discutimos y consolidamos qué hacemos de aquí a diciembre para aumentar toda la presión interna y toda la presión externa que nos ayude a abrir las compuertas para un cambio político en Venezuela? Y lo tercero, ¿cómo nos salimos de esta espiral en el que estamos solamente dedicados a hacer foros y discusiones y nos recuperamos y nos reconectamos otra vez con la acción política concreta y de base, que si bien no es el casa por casa, no es la marcha tradicional, sí necesita mucha pedagogía? Porque lo que vamos a vivir nosotros en diciembre, Adriana, donde la basura histórica de Brito y de Conrado van a tener la tarjeta de mi partido, donde otro va a tener la tarjeta de Voluntad Popular, donde otro va a tener la tarjeta de Acción Democrática, donde tienen a todos los canales alineados en poner spots, en poner publicidad, en que han logrado construir un ambiente ficticio. Si no consigue de nosotros pedagogía y no empezamos a entender que lo que tú, yo y el mundo más informado sabe no es lo que sabe el resto del país, nosotros podemos conseguirnos con una realidad en la que vayamos nosotros en reacción y en respuesta y no en ofensiva para poder utilizar la elección como un catalizador. Pizarro, usted utilizó las palabras relevancia y pertinencia. Para 2021 hay algunos analistas que dicen el gobierno interino va a tener que ser un gobierno en el exilio por la persecución que podría venir a partir de esa no participación en comicios. Usted ya está en el exilio en este momento y parte del gobierno interino está en esa condición justamente por los procesos judiciales que se les han abierto. ¿Es viable un gobierno interino en el exilio? Digo gobierno interino cuando me refiero a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Sí, empiezo por la misma formulación de la pregunta, Adriana. Mi exilio, el de Paparoni, el de Olivares, es la mejor demostración de que no hay una acción específica que dispare la persecución de la dictadura. Ese falso dilema en el que a veces se quiere llevar la discusión de que o te metes en una elección sin condiciones, donde te están triturando no solamente los derechos de participación, sino el voto como herramienta de lucha y te lo están diluyendo en eso que se llevó el CNE, se llevó los partidos, aumentó la asamblea, etcétera, o te vas con un ejercicio ficticio de gobierno en el exilio. Yo creo que ambos extremos de planteamiento están planteándose así para no discutir la realidad. Entonces se plantea para que inmediatamente el planteamiento del otro sea un planteamiento descalificado. Primero, yo creo que no hay acción política sin riesgo en Venezuela, Adriana. El que hace política hoy, el que hace dirigencia política está expuesto a la cárcel, está expuesto a las sentencias, está expuesto al exilio. Si no está expuesto a eso, no está haciendo política. Si no está expuesto a eso hoy, no está haciendo lo que su rol y su mandato debe ser, que es pelear o luchar para que las cosas cambien. Dicho esto, yo creo que primero la prolongación del gobierno interino o la existencia del gobierno interino solo tiene sentido si es para confrontar a Nicolás Maduro, si se mantiene dentro del país el liderazgo de la presidencia de Juan Guaidó y todo lo que podamos mantener dentro del país, y sobre todo entender que nuestra lucha, nuestra gran diferencia con lo que ha pasado en Cuba, con lo que ha pasado en Siria, con lo que ha pasado en otras realidades, en otros países, es que nosotros tenemos fuerza interna. Y nosotros bajo ningún esquema, bajo ninguna forma de discusión, debemos regalar ese primer pivote que es la fuerza interna. Sin presión interna, sin organización adentro del país, las cosas no van a cambiar. Sin organización dentro de Venezuela y sin presión contra el régimen de Nicolás Maduro, no hay forma de que las cosas cambien. Y por eso yo creo, primero, que no está planteado un gobierno en el exilio, no está planteado que el presidente Guaidó salga de Venezuela a hacer resistencia desde afuera. Él mismo ha dicho en múltiples ocasiones que él se queda adentro, así eso implique judicialización o persecución, como está pasando hoy en día, que le dicen prófugo y por todos lados lo persiguen. Y por otro lado, la discusión basada en maximalismos. Hay que también ayudar a que en la política tenga sus matices, porque al final, si nosotros no somos capaces de reconciliar posiciones internas, vamos a tener probablemente una buena política, vamos a tener probablemente un ejercicio de mucha presión social, pero siempre vamos a tener desahogos que eviten que lleguemos a donde tenemos que llegar. Miguel, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos en la mañana.
No, gracias a ti, Adriana, y afortunadamente, a diferencia de algunos otros entrevistados, pude empezar a la hora. Muchísimas gracias, Miguel Pizarro, para las Naciones Unidas de parte del gobierno interino. Nosotros nos despedimos de inmediato de acá de la Gran Aldea y los invitamos nuevamente el próximo lunes a las 8 de la mañana. Gracias por estar allí.